La ofensiva rusa en Pokrovsk se detuvo tras un fuerte contraataque ucraniano que impactó objetivos estratégicos en Donetsk ocupado, reduciendo el arsenal de Putin a cenizas y dejando a las fuerzas rusas con muchas dudas y pocas respuestas. Es un fuerte revés para el Kremlin, que considera Pokrovsk un objetivo vital desde hace tiempo. De hecho, las fuerzas rusas han estado intentando capturar la ciudad de manera agresiva desde el verano de 2024. Ucrania ha mostrado resistencia al mantener a raya a su enemigo y controlar la zona. Y no es difícil entender por qué ambos bandos están ansiosos por tener el control de Pokrovsk. Se encuentra en una ubicación sumamente importante en la región de Donetsk, con fuertes conexiones de transporte y rutas de suministro que atraviesan la zona circundante y se adentran más en Ucrania. Con una autopista principal que va desde Pokrovsk hasta Dnipro, una de las ciudades más grandes del país. Quien controle Pokrovsk tiene muchas ventajas y puede utilizar las carreteras y redes logísticas de los alrededores para enviar suministros o refuerzos dentro y fuera de la ciudad. Esa es una de las razones por las que Ucrania ha podido defenderla tan bien. Con un suministro constante de recursos llegando, aunque con logística disputada y rotaciones para ayudar a los defensores de la ciudad. También es por eso que Rusia está tan desesperada por expulsarlos por cualquier medio necesario, y los comandantes del Kremlin han intentado todo tipo de tácticas para lograrlo. Han usado grupos de asalto, drones, artillería y tanques en la zona, e incluso han enviado soldados rusos disfrazados de civiles para intentar sabotear la ciudad desde dentro. Pero Ucrania ha respondido de la manera correcta cada vez, usando sus propios drones y varias otras defensas para repeler los ataques del enemigo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sersky, reveló en Telegram que las fuerzas ucranianas recuperaron más territorio del que perdieron en la zona de Pokrovsk. Durante el mes de agosto, de hecho, el mes en que los ocupantes esperaban lograr avances y realizaron el máximo esfuerzo para conseguirlo, se convirtió en el mes en que el enemigo obtuvo las ganancias territoriales relativamente más pequeñas en tiempos recientes. Así que, si tomamos la dirección de Dobropilia, donde el enemigo creó un grupo ofensivo, entonces aquí, los rusos capturaron 135 kilómetros cuadrados, pero perdieron 255 kilómetros cuadrados. En Pokrovsk, avanzamos 5 kilómetros cuadrados y recuperamos el control de 26 kilómetros cuadrados. En septiembre, aunque aún enfrentamos cientos de asaltos rusos cada semana en la zona. Ucrania no solo se está atrincherando y defendiendo, también está encontrando formas de contraatacar a Rusia, haciendo la vida aún más difícil para los comandantes enemigos. Para ser más preciso, Ucrania ha lanzado recientemente una serie de ataques de precisión contra varios depósitos de municiones en territorios de primera línea, cerca de Pokrovsk y también más adentro del territorio ocupado de Donetsk. Todo ejército requiere municiones. Incluso Rusia, aunque depende de drones y misiles, debe fabricar grandes cantidades de municiones para mantener abastecidos y listos a sus soldados en la extensa línea del frente. Almacena la mayoría de esta munición en depósitos en su territorio y zonas ocupadas. Así pueden ser transportadas rápidamente hacia el frente cuando sea necesario. Con Ucrania destruyendo estos depósitos, los soldados rusos cerca de Pokrovsk empiezan a quedarse sin municiones. Eso también crea oportunidades para que Ucrania rompa líneas rusas, haga retroceder al enemigo y recupere territorio perdido. Antes de abordar los efectos y pasos del plan de Ucrania, conviene repasar los principales ataques a depósitos de municiones ocurridos hasta ahora. Grandes ataques ocurrieron en la ciudad de Donetsk, en la región ocupada de Donetsk. Allí se escucharon múltiples explosiones después de que los drones de largo alcance de Ucrania sobrevolaron la ciudad y se dirigieron a importantes instalaciones de almacenamiento de municiones. Imágenes grabadas por soldados rusos cerca de esta escena muestran estelas de humo en el cielo, lo que sugiere que los sistemas de defensa aérea del Kremlin habían sido activados. Sin embargo, las imágenes muestran densas nubes negras de humo sobre una instalación, lo que indica que las defensas aéreas no detuvieron todos los drones. Y en un momento se escucha una explosión que es tan poderosa. La onda expansiva hace que al menos un soldado caiga, aunque esté a varios kilómetros. Los informes señalan que las explosiones secundarias continuaron por horas, lo cual es una clara evidencia de que probablemente se desataron incendios en los depósitos de municiones, y cientos de toneladas de munición se incendiaron y explotaron después. No se puede saber cuántos daños se causaron aquí, pero la magnitud de las explosiones y el humo cuentan su propia historia. Cabe mencionar que se observaron columnas de humo en al menos 2 zonas de la ciudad.
Esto implica que al menos 2 bases principales de municiones fueron atacadas en este ataque. Eso es otra señal de la notable capacidad de Ucrania para usar la inteligencia a su favor, buscando e identificando las piezas más importantes en la maquinaria militar rusa que planea sus ataques, eligiendo el momento perfecto para atacar y aprovechando cada oportunidad que tiene para asestar golpes devastadores y paralizantes a su enemigo. También hubo ataques adicionales en Selidov, en la región de Donetsk, mucho más cerca del frente y a unas 10 millas al sureste de Pokrovsk. Surgieron más imágenes de este sitio, mostrando una base militar y un almacén cubiertos de fuego y humo. Nuevamente, la intensidad del fuego, combinada con los sonidos de explosiones secundarias que se escuchan de fondo, sugiere que en efecto se trataba de un depósito de municiones. La munición dentro estaba por encenderse y explotar. Durante la grabación, un soldado ruso, visiblemente alterado, se acerca a la cámara y murmura: «El infierno se desató en la ciudad», resumiendo la situación. Selidov, como Pokrovsk, es un centro logístico clave en Ucrania que los rusos han aprovechado desde su captura. Han establecido bases allí y también han estado acumulando grandes cantidades de municiones en la zona, aunque tal vez quieran reconsiderar esa estrategia tras este devastador ataque ucraniano. El problema para el Kremlin es que Selidov sigue muy cerca del frente. Ucrania puede atacar esta ciudad fácilmente con drones, misiles o artillería. Es posible que las fuerzas rusas hayan asumido que para este momento ya habrían avanzado, extendiendo su ventaja y asegurando Selidov en el proceso, a medida que la línea del frente se alejaba cada vez más. Pero su progreso ha sido lento, y ahora están pagando el precio. Rusia incluso dio un paso adicional al construir su base y depósito de municiones en un lugar estratégico dentro de la ciudad, rodeado de grandes edificios que teóricamente podrían proporcionar cobertura contra drones y misiles entrantes. Pero Ucrania vio a través de ese plan y atacó con la máxima precisión, golpeando la base de frente y no dejando nada más que un montón de escombros en llamas. Estos son 2 de los ataques ucranianos más recientes a suministros clave de municiones en la zona. Varios ataques similares han ocurrido a lo largo de las últimas semanas y meses. Todo es parte de una campaña prolongada de Ucrania para debilitar la posición de Rusia en las zonas que más importan. A inicios de julio, surgieron informes de un ataque ucraniano exitoso contra otro depósito de municiones ruso en Donetsk, Kharkiv, en territorio ocupado. Pronto, videos se difundieron en las redes sociales revelando la magnitud de la destrucción mientras explosiones masivas llenaban la zona. Esto ocurrió días después de otro gran golpe en Donetsk ocupado, también con explosiones e incendios. Al mismo tiempo, los medios informaron que el regimiento Fénix de la Guardia Fronteriza destruyó un depósito de municiones ruso con otro ataque de dron de precisión. Poco a poco, un depósito a la vez, estos ataques se van acumulando y dejan a Rusia con muchos problemas por resolver. Tampoco ayuda a Rusia que muchos de estos ataques se concentren en la región de Donetsk, especialmente en el triángulo ferroviario Donetsk, Yasinovato, Holivka. Este triángulo y el corredor vial Adivka o Choreteneir han sido un apoyo clave para la ofensiva rusa en Pokrovsk y alrededores, que lleva más de un año y se intensificó desde este verano. Al atacar depósitos de municiones en esta zona, Ucrania obliga a Rusia a adaptar sus tácticas. La guerra ha mostrado que los comandantes rusos tercos no suelen adaptarse bien a los cambios. Al destruirse sus grandes bases de municiones, al comandante solo le queda dispersar lo restante en escondites pequeños. No pueden permitirse seguir acumulando tantas municiones, bombas, drones y otros en los mismos sitios, ya que los drones ucranianos podrían llegar y destruirlos de nuevo. Deben dividir sus suministros, esconderlos bien y depender de convoyes eficientes para llevarlos a las tropas que más los necesitan en el frente. Esto también da oportunidades a Ucrania, que puede detectar e interceptar esos convoyes, dejando a los escuadrones y batallones rusos avanzados con menos esperanza de recibir munición y suministros para sobrevivir. Los ataques en Selidov también son especialmente devastadores desde la perspectiva rusa. Esa ciudad era el mayor centro de municiones al sur de Pokrovsk, pero ahora está en llamas y Rusia pierde su base segura en la zona. Ahora debe guardar su munición más lejos y transportarla por distancias mayores, muchas veces en caminos en mal estado y expuestos a ataques de drones o artillería. Eso, a su vez, genera más caos y debilita drásticamente la línea defensiva de Rusia. Porque si los soldados no tienen suficiente munición
y los comandantes saben que no vienen más suministros, tienen que ajustar sus tácticas. Quizás no resistan bombardeos intensos y asaltos frecuentes en las zonas afectadas. Deben ser más conservadores, racionar proyectiles, limitar ataques y elegir batallas con más cuidado. Esto contrasta mucho con las tácticas habituales de Rusia, que suelen ser agresivas y buscan abrumar a la oposición con fuerza bruta e intensos asaltos. Es una forma distinta de luchar que iguala mucho las probabilidades entre ambos. Ucrania no debe preocuparse tanto por ataques rusos constantes y puede usar este tiempo para planear más contraataques. Porque si las tropas rusas en el frente no tienen suficiente munición para enfrentamientos prolongados, podrían ser fácilmente obligadas a retroceder, a abandonar sus puestos, permitiendo que Ucrania recupere pueblos y aldeas importantes que parecían haberse perdido para siempre. Y mientras más pueda Ucrania hacer retroceder a los rusos, mejor. Porque, aunque su avance ha sido lento, las fuerzas rusas han ganado algo de terreno recientemente y se han acercado cada vez más a Pokrovsk, un pequeño pedazo de tierra a la vez. Ahora Ucrania tiene la oportunidad de deshacer de manera efectiva semanas, si no es que meses, de los esfuerzos de Rusia, enviándolos directamente de regreso al punto de partida y extendiendo una especie de zona de amortiguamiento alrededor de Pokrovsk, haciendo que sea aún más difícil de capturar que nunca antes. Las fuerzas ucranianas ahora pueden enviar más drones tras las líneas enemigas gracias a las brechas creadas por ataques a defensas aéreas y radares. Al llegar al territorio ocupado, los drones escanean la zona para informar a los batallones ucranianos locales. Atacar convoyes, destruir depósitos de reparación, puestos de mando y más escondites de municiones, empeorando la pesadilla logística de Rusia. Analistas reportan que cientos de toneladas de proyectiles fueron destruidos en recientes ataques en Donetsk. Suma la munición y armamento extra destruidos en otros ataques. Y Rusia se enfrenta a una crisis sin una solución clara. Ya ha perdido mucho, ha visto a cientos de miles de sus soldados morir y a muchos más resultar heridos. Ha visto impotente cómo los ataques precisos con drones y misiles de Ucrania destruyeron equipos militares valorados en miles de millones de dólares, como tanques, vehículos blindados, cañones antiaéreos, sistemas de defensa aérea, radares, aeronaves, embarcaciones, misiles y vehículos de apoyo. Su economía está contra las cuerdas y su base industrial se está debilitando cada vez más, dejando su cadena de suministro cada vez más vulnerable a golpes directos y devastadores. Aun con todos los recursos de Rusia, su gran presupuesto militar y sus enormes plantas de producción, que supuestamente pueden producir cientos de tanques y miles de drones, va a tener dificultades para reponer las enormes cantidades de munición que se han perdido. Eso dificulta aún más que el Kremlin mantenga su debilitado esfuerzo bélico. Los ataques de Ucrania probablemente afectarán aún más la moral, ya muy baja en varias áreas de las fuerzas del Kremlin. Los soldados se preguntarán por qué sus comandantes no entregan la munición y suministros necesarios para sobrevivir. Algunos incluso podrían tomar la audaz pero lógica decisión de abandonar sus puestos, ondear la bandera blanca o incluso desertar al lado ucraniano por temor a perder la vida. Porque con cada día que pasa sin municiones de apoyo, las unidades de primera línea de Rusia se debilitan más. Esto es exactamente lo que sucedió durante los meses de primavera y verano, cuando grupos de soldados rusos fueron hábilmente aislados de las líneas de suministro por Ucrania, dejándolos no solo sin municiones, sino también sin comida ni agua. Al final, ocurrió lo inevitable y las unidades rusas colapsaron por completo. Lo mismo está ocurriendo en este mismo momento en lugares como Dobropilia y otras áreas cercanas a Pokrovsk. Allí, los rusos no tienen ayuda ni esperanza de lograr algún tipo de avance significativo. Solo le queda sentarse, esperar y rezar para que la situación cambie. Pero con Ucrania demostrando continuamente su superioridad táctica y los comandantes rusos revelando su incompetencia e ineptitud, una vez más, la situación parece bastante sombría para cualquier unidad varada en posiciones de primera línea. Y lo mejor de todo esto para Ucrania es que esto no solo está ocurriendo en el área de Pokrovsk, ni siquiera es exclusivo de la región de Donetsk. A lo largo de todo el frente, Ucrania está utilizando una estrategia similar y está demostrando ser excepcionalmente efectiva, pero sorprendentemente simple. Consiste en una táctica simple y general: identificar los activos más importantes y valiosos de Rusia y eliminarlos para igualar las probabilidades y hacer que sea mucho más difícil para las fuerzas del Kremlin avanzar. No es ciencia espacial. De hecho, es posiblemente la táctica más lógica y viable para usar en una guerra como esta. Una guerra que enfrenta a un lado mucho más grande contra otro. Ucrania ha sabido desde el primer día que es la parte más débil de las dos en cuanto a dinero, recursos y poderío militar.
no tiene las enormes reservas de municiones, tanques y vehículos blindados que tiene Rusia, ni tampoco la extensa y bien respaldada industria militar que el Kremlin ha mantenido desde la época de la Unión Soviética. Las probabilidades siempre han estado en contra de Ucrania, por lo que ha buscado nivelarlas. Rusia, por su parte, siempre ha sabido que está en una posición relativa de poder, y puede apoyarse en sus vastos recursos, su enorme presupuesto militar y otras ventajas en áreas como la mano de obra para aumentar la presión sobre su oponente. Las posiciones respectivas de ambos bandos han influido mucho en sus tácticas a lo largo de toda la guerra. Rusia siempre se ha tratado de fuerza bruta. Su estrategia consiste en lanzar todo lo que pueda contra Ucrania, ya sean soldados, tanques, drones o misiles, y esperar que esa presión sea suficiente para causar grietas y desgastar las defensas ucranianas. Ucrania, por otro lado, ha tenido que ser más inteligente, más táctica, pensando fuera de lo convencional para obtener ventaja donde pueda. Ha tenido que hacer sacrificios y compromisos en innumerables ocasiones, y ciertamente no ha podido usar nada parecido a las tácticas de fuerza bruta que tiene Rusia. Pero durante los últimos 12 meses en particular, Kiev aparentemente ha encontrado el camino perfecto hacia adelante, usando su recién adquirida maestría en la guerra con drones, respaldada por sus servicios de inteligencia excepcionalmente efectivos. Una y otra vez ha identificado los objetivos más importantes para Rusia y los ha eliminado uno tras otro. Depósitos de municiones, aeródromos, refinerías, tanques de combustible, ferrocarriles, carreteras, puentes y puestos de mando. Numerosas piezas clave del rompecabezas logístico ruso han sido eliminadas del mapa y el avance en el frente de Rusia, como resultado, ha perdido impulso. Y Ucrania no está cediendo. Mantiene la máxima presión y es probable que en los próximos días ocurran más ataques a depósitos de municiones y otros objetivos valiosos del lado ruso. Las fuerzas ucranianas también podrían avanzar para despejar aldeas y recuperar territorio, consolidando sus posiciones a lo largo de las líneas del frente y dejando a Rusia cada vez más desabastecida, desmoralizada e indefensa. Ahora, conoce más sobre cómo Ucrania está atrapando, rodeando y eliminando de manera inteligente a los rusos a lo largo del frente en nuestro video más reciente. Observando un exitoso ataque de sabotaje ucraniano en la región de Zaporilla, que dejó 18 oficiales rusos muertos, o, para una visión más amplia de la guerra, revisa nuestro análisis detallado de cómo, por qué y por qué Rusia siempre estuvo destinada a fracasar en Ucrania. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes del mundo.